Bueno, son dos los entrevistados, dos compañeros integrantes de Compromiso Socialista, con los que vamos a estar compartiendo hasta ahora, con Hernán Salina, que está por allí. Hernán, buen día. Buen día, Ángeles, buen día para todos. Bueno, estamos ya conectados con Federico Kramerman y Valeria Sánchez, integrantes de Compromiso Socialista, como decíamos. Así que buenos días para los dos también. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Cómo la lleva esta cuarentena? Y bien, cumpliendo las medidas necesarias, a algunos nos toca trabajar también algunos días, atendiendo nuestras tareas, pero bien, la vamos llevando bien. Muy bien. Hernán. Bueno, por ahí estamos escuchando un retorno de radio que le vamos a pedir, no sé si es Federico No, yo no. o Valeria, que estaba sonando Ángeles creo por que ahí. era yo, ya apagué Ahí está. internet. Con estas cuestiones técnicas de diálogos a distancia, bueno, hacía tiempo que no conversábamos con ustedes. Sí. Tuvimos, sí, hace algunas semanas un diálogo, sobre todo analizando desde el punto de vista de la economía, las derivaciones que estas situaciones está teniendo, tanto a nivel internacional como nacional, con el ingeniero Roberto Kramerman, integrante también de Compromiso Socialista, pero para ir un poco más a la globalidad política que ustedes están viendo, cómo Compromiso, Federico, está analizando esta situación que tiene tantas aristas, ¿verdad? Pero cómo a esta altura, ya de ese panorama que se instaló, sobre todo podríamos decir desde el 13 de marzo, ¿están evaluando ustedes la situación del país con respecto a esto? Bueno, la llegada de la pandemia del coronavirus a Uruguay expuso la debilidad del modelo económico que en el Uruguay se traía, ¿verdad? Si bien claramente la llegada del virus, debido a las medidas de restricción del contacto social, generó un impacto muy fuerte, lo que expone es la debilidad que se tenía de antes, ¿no? Nosotros no creemos que esta es una crisis únicamente debido a la cuestión sanitaria, sino más bien que la cuestión sanitaria funcionó como un acelerador de una crisis económica, obviamente un acelerador muy fuerte, ¿no? Lo que podría esperarse que transcurra a lo largo de un tiempo, en un mes y poquito, ya superó los 100.000 envíos al seguro de paro, ya ha generado a nivel de los pequeños comerciantes una situación muy difícil y demás. Eso se está viendo, bueno, claramente el fenómeno de las ollas populares, de la necesidad de ayuda para un montón de compatriotas, es evidente. Pero nosotros creemos que, por un lado, tiene que haber una fuerte debilidad del sistema social en el que vivimos para que en tan poco tiempo esto suceda, ¿verdad? Y después, bueno, como toda esta población que queda desprotegida, ¿qué está ocurriendo a nivel del país? ¿No? Se está viendo una retórica muy fuerte entre el gobierno, entre el Frente Amplio, entre la dirección mayoritaria del PIT-CNT, que a nuestro entender, con una fuerte demagogia social, con una muy bien pensada estrategia comunicacional, el gobierno de la coalición multicolor, encabezado por el Partido Nacional, está, y bueno, lo muestran los números que aparecen, quedando muy bien parado. Nos guste o no, digamos, y quizá, aunque podamos visualizar las herramientas claramente demagógicas que ha utilizado para esto, la realidad es que incluso si uno compara los números de propagación de la pandemia a nivel internacional, los de Uruguay, hasta podemos decir que está controlado, ¿no? Que no quiere decir que no se vaya a descontrolar en algún momento, pero claramente el gobierno ha sabido transmitir comunicacionalmente y de paso ya ir allanando el camino para lo que es su propia política, ¿no? Ya el mostrar que se pueden tocar salarios de los trabajadores públicos, el decir que no se grave el capital. Por cierto, tampoco cabía, a nuestro entender, esperar algo distinto de un gobierno de la derecha tradicional, ¿verdad? Pero claramente ha sabido manejarlo. Y por el otro lado, tenemos a las fuerzas del progresismo, hoy carentes de hoja de ruta. Tenían un plan claramente puesto sobre la mesa que tenía que ver con disputar las elecciones municipales que se suspendieron, de tener el ataque a la ley de urgente consideración como eje central de contrapunto con el gobierno. Eso desapareció del mapa político debido a la pandemia y hoy aparecen carentes de propuestas reales, y esto se traslada también a donde nosotros creemos es lo principal,
al movimiento social, particularmente al PIT-CNT y a esto que creo que es la Intersocial, que es un agregado del conjunto de organizaciones en torno a la dirección del PIT-CNT, cuyas propuestas terminan siendo apenas exigencias tibias para la gravedad de la situación. Exigencias que cualquier gobierno, no importa el color, si se lo presiona, la podría entregar y que de hecho en parte lo ha estado haciendo, ¿no? Ha utilizado el MIDES para dar asistencia social, ha utilizado las negociaciones tripartitas con cámaras empresariales y el propio PIT-CNT para acordar la postergación de los consejos de salario. Es decir, estamos un poco hasta sorprendidos para utilizar la palabra, digamos, no nos sorprende porque es lo que son desde hace años, cómo no tienen un planteo político serio y cómo de fondo no se está planteando una defensa real de los intereses de los trabajadores. Aquí nosotros, y redondeo con esto, por ejemplo, se ha enviado a más de 100.000 personas de seguro de paro y nadie plantea que eso no debiera ser así. Se da por sobreentendido que es una necesidad cuando tenemos un montón de trabajadores que están perdiendo ingresos, que muchos no van a volver del seguro de paro, así que significa la antesala de un despido definitivo, y se da eso por sobreentendido y el PIT está preocupado por una renta básica universal que también es acompañable, pero es para una parte muy restringida de la población y que además no soluciona ningún problema de fondo, y después no ha dicho nada más. Digamos, hay cuestiones muy concretas que todos podemos acompañar, como no condenar a quien no puede pagar una tarifa pública, prohibir los desalojos, los alquileres, las deudas por alquileres y demás, cosas que están muy bien, pero que de fondo, si esto se alarga, no van a tener ninguna posibilidad de salvar realmente a los trabajadores. En otros países, donde el virus llegó antes, donde los trabajadores se han organizado, primero por un lado, para exigir a las patronales, cuando esto empezó, que se aplicaran medidas sanitarias, que no los hicieran ir a trabajar, ¿verdad? Y después, cuando esto avanzó, cuando las medidas sanitarias comenzaron a aplicarse, para no perder los puestos de trabajo y el ingreso. Se puede citar casos concretos, ha habido casos como en España, una vez que es uno de los países que está más afectado por esto, como todos saben, se terminó presionando al gobierno para que se empezó a mandar al seguro de paro mucha gente, pero luego se terminó presionando al gobierno para que otorgara licencias extraordinarias. O el caso de Rusia, yo no tengo ningún interés por defender el gobierno de Putin ni nada, de hecho no lo haría, pero hay un ejemplo ahí de haber decretado un asueto extraordinario, los trabajadores no van a trabajar y del futuro, mediante algún acuerdo, mediante horas extras y demás, devolverán horas trabajadas. Uno dirá, bueno, le van a pagar los trabajadores, sí, pero mientras tanto no fue nadie al seguro de paro, ningún trabajador pierde ingreso y sobre todo ningún trabajador pierde puesto de trabajo. Defender esas cosas, acá se está dando hasta no sé, no sabe, no estamos diciendo nada, nosotros tampoco, la UP tampoco ha dicho, algo que nosotros tiene que decir es, el seguro de paro no es la herramienta legítima para atacar la crisis, porque primero desfinancia la seguridad social, que le va a servir en bandeja excusas a una buena parte del sistema político para después atacar al propio BPS diciendo que está desfinanciado, y además porque significa pérdida de ingresos para trabajadores, significa poner en riesgo un montón de puestos de trabajo, y claramente, bueno, lo vemos, basta recorrer la ciudad o el país para darse cuenta de las consecuencias que está teniendo realmente, ¿no? A ver, Federico, antes de ir con Valeria, ¿cómo sería entonces, cómo debería instrumentarse una respuesta a esos lugares de producción o esos ámbitos laborales donde dicen, bueno, los mando porque no estoy teniendo ventas, no ha bajado la actividad? Bueno, un caso claro es el comercio, por supuesto. ¿Cómo debería resolverse eso en esta situación? Ahí hay dos cosas. Ojo que una cosa es el comercio, uno tiende a pensar en el pequeño comerciante que está perdiendo ventas y demás. A ese, por supuesto que ese no tiene ingreso real, ¿no? Y ese lo que el Estado tiene que hacer a nuestro juicio es desde créditos accesibles al no pago de impuestos, los impuestos que cotidianamente paga, tarifas y demás. Eso si apuntamos al pequeño y mediano comerciante, digamos. A condición estas cosas, por supuesto, de no echar a ningún trabajador, ni enviar al seguro de paro, ¿no? Yo te doy créditos, te perdono o te dejo no pagar algunas cosas estos meses, pero a cambio de eso, mantener puesto de trabajo. Eso se hace al sector. Y después hacia el sector grande, vamos a decir, hacia los grandes capitales, hacia las industrias, hacia el agro y demás. Ahí habría que parar primero porque no es real que estén perdiendo ingresos. Para empezar, porque a veces se termina confundiendo y se utiliza el ejemplo del comerciante para querer con eso graficar toda la situación, y eso no es así, ¿no? Que esté bajando la producción y demás es una cosa, pero lo que se tiene que poder negociar es rotación de turnos, o si se está trabajando y si no, pero de ninguna manera aceptar el envío al seguro de paro.
Yo ponía el ejemplo de Rusia porque es un ejemplo intermedio, digamos. Los trabajadores van a devolver las horas no trabajadas a futuro. Uno podrá decir, como dije, bueno, la van a pagar igual, pero es una forma de que están protegiendo su puesto de trabajo y su ingreso ahora. Porque el otro problema que está habiendo, que es lo que se termina notando después cuando aparecen las ollas populares y demás, es la pérdida real del ingreso de los trabajadores. Acá hay un problema a veces que caemos en el discurso, perdón que utilice estos términos, ¿no? Pero caemos en el discurso de la burguesía para defender a los trabajadores. Nosotros mismos nos ponemos a defender, lo digo en términos generales, sí, que no se pierda rentabilidad para que no se pierdan puestos de trabajo. Y al final, a cambio de eso, lo que terminamos haciendo es justificando la pérdida de condiciones de vida de los trabajadores porque si no, no salimos de esto, digamos. Detrás de esto está el discurso de los motores de la economía tienen que seguir andando. Sí. Valeria, en medio de este panorama que resumía Federico, bueno, de la Unidad Popular se analizaron algunas propuestas, también se plantearon algunas que además, por cierto, venían ya en la elaboración programática de estos años, ¿no? De lo que tiene en su programa Unidad Popular y que, bueno, cobran una dimensión de respuesta más urgente en medio de esta situación. Sí, por momentos se me entrecorta, les digo, porque capaz que en algún momento desaparezco y es por Nosotros eso. te escuchamos bien, ¿eh? Bien. Un poco lo que se planteaba hasta ahora, lo que decía Federico, es esta situación extraordinaria, ¿no? Creo que nadie lo pensaba, todo el mundo tenía distintos planes para el 2020 y este virus, bueno, vino como a trastocar todo, pero creo que lo que está de fondo, y hacia ahí debe ir nuestro desvelo y nuestros planteos políticos como fuerza política, es justamente la situación material que están viviendo los trabajadores, ¿no? Y cuando pensamos en los trabajadores, en realidad estamos sobre todo pensando en aquellos que ya estamos dándonos cuenta, por decirlo de alguna forma, el Uruguay se está percatando la situación real que traían de precariedad los trabajadores, ¿verdad? Porque no es que de la noche a la mañana, desde el 15 de marzo, bueno, hay un montón más de desempleados, hay un montón más de personas informales. Es una situación que ya se venía arrastrando de los últimos años y que esto exacerba, obviamente, y profundiza esa situación. Pero está claro que desde nuestra posición y lo que nosotros consideramos es que las fuerzas de izquierda, en particular la Unidad Popular y cada uno de nosotros, debe estar justamente acompañando esta situación que están viviendo los trabajadores. Es decir, desde la izquierda para nosotros los planteos deben ir en correlato con la defensa de los puestos de trabajo, como mencionaba Federico, de la defensa de las cuestiones básicas, ¿no? Como una vivienda digna, como, bueno, obviamente el salario, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Acá se ha montado un relato que obviamente lo trae la derecha por ser gobierno, pero también se ha adoptado desde varios sectores de la política en cuanto a, bueno, adaptarnos a esta situación, ¿no? Y a salir juntos, lo que planteaba recién Federico, esta especie de unidad para que todos salgamos. Y lo que está de fondo allí es plantear la conciliación de clases, ¿verdad? O sea, que hay que ponerse al mismo nivel que el explotador, que el patrón o que, digamos, el gran estanciero, porque así salimos todos de esto. Y la realidad concreta de cada una de las personas no está determinada, digamos, por el virus, sino que está determinada por cuál es la función que cumplimos en la economía, ¿verdad? Y es muy distinto decirle eso a un trabajador que estaba informal y que hacía changas y que tiene 4 hijos para alimentar, que decirle eso a digamos, a quienes tienen los medios de producción. Entonces, es un poco complejo y como izquierda me parece que nosotros lo primero que tenemos que hacer es contraponer este discurso que se está planteando, que no es así, que no, o sea, no es la forma, si bien se entiende el concepto, vamos a decir, romántico de salir todos juntos de la crisis, acá lo que sabemos es que el día que se levante la cuarentena y salgamos todos a trabajar de nuevo, los que vamos a pagar el costo de esta crisis vamos a ser los trabajadores, ¿verdad? Eso está claro. Y en ese sentido me parece que tiene que ir nuestros planteos, en evidenciar lo que está pasando, en disputar este discurso que se está planteando y en preparar y sentar las bases para un programa real, ¿verdad?, de defensa de los trabajadores. Claro, por ahí te preguntaba también sobre ese programa que la Unidad Popular planteó en una declaración, alguna de esas propuestas o alternativas,
cuando además el Frente Amplio sacó su propio paquete de propuestas. Y Federico, incluso el Frente Amplio ahora habla, lo escuchábamos a Mario Vergara, por ejemplo, sale a debatir con la calle, por lo menos en declaraciones, esto de que no se le puede sacar al capital, ¿no? Se ha llegado se creó un relato, para usar un poco el término que venía manejando Valeria, de que el Frente Amplio ahora plantea que se le puede sacar al capital en esta situación. Sí, hay dos cosas sí que mientras escuchaba tu pregunta y lo último de Valeria, hasta llega la ironía, ¿no? Primero, cabría esperar, es gracioso lo que hace el Frente Amplio, ¿no? Cabría esperar que un gobierno del Partido Nacional seriamente se dispusiera a gravar al capital. A veces es tanto esto de caer en la retórica y un contrapunto que casi es un show entre unos y otros que nos vamos del eje, ¿no? O sea, por supuesto que en la lucha de clases se concretiza en cuánto le sacamos o no al capital. Ahora, pedirle peras al olmo me parece también engañar un poco a la gente. Y segundo, si uno mira, porque eso es lo otro que hay que plantear. Ok, grabemos al capital. Ahora, hay que mirar lo que dice el Frente Amplio, o hay que mirar, porque está claro que la dirección Frente Amplista está queriendo utilizar a los brazos sindicales para plantear esto. Si uno mira con atención, todo el tiempo es el PIT-CNT ahora el que está saliendo a escena, más allá que el trasfondo sea el mismo. En ninguno de los 18 puntos que plantea la intersocial liderada por el PIT-CNT hay una forma concreta de gravar al capital o de que el capital pague alguna de las consecuencias de esta crisis, ¿no? Son 18 puntos, la retórica, el titular es que pague el capital. Ahora si uno va a ver qué propone esta gente que dice que por qué no graban al capital, ninguno. Absolutamente no está planteada ninguna forma de cómo debería el capital pagar esta crisis. Y por eso corresponde de la izquierda, como está en la declaración que sacó la Unidad Popular, oponer planteos concretos, sobre los cuales nos dirán sí o no, pero para poder dar un debate serio, las cosas tienen que llevarse a cosas realizables, ¿no? Si se planteó desde la UP, por ejemplo, el IMABA, el impuesto a la actividad financiera, a la actividad bancaria, es un ejemplo. Si revisamos cuánto vale modificar, por ejemplo, el IRA, el impuesto al capital directo, digamos, en algún porcentaje, aunque fuere transitorio, y calcular cuánta plata es una forma seria de oponer una propuesta real. Eso no está sobre la mesa, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente para dar el debate serio hay que decir, bueno, ¿cuánto es el fondo coronavirus famoso, por ejemplo? ¿Cuánta plata es? ¿No? La ministra Arbeleche habló de que están redireccionando préstamos de organismos internacionales para toda la situación de la pandemia y que el monto global de las deudas con los organismos internacionales va a estar por el orden de los 1.500 millones de dólares. El famoso impuesto a los funcionarios públicos de más de 80.000 pesos líquidos y a los cargos políticos, en total va a recaudar 6 millones de dólares por mes, y es por 2 meses, así que va a recaudar en el torno a los 12 millones. Y sin embargo parece que esa es una de las grandes soluciones, ¿no? Y sin embargo, si uno compara, la ministra dijo, bueno, esto nos va a costar 1.500 millones de dólares, y la gran medida de impuesto recauda 12, o para mostrar que es más una medida demagógica que una medida real. Ahora, en el mismo sentido, se debería poner sobre la mesa, y bueno, si el IRAE, por ejemplo, también durante 2 meses lo volvemos al 30% como estaba antes de la reforma tributaria del 2007, ¿no? ¿Cuánto recaudaríamos? Y así podríamos abundar en ejemplos, cuánto recaudaría el IMABA, podríamos repasar varios ejemplos. Ahora, lo que sí no hay que hacer es pedirle al sistema en que vivimos lo que no nos puede dar, ¿no? Nosotros vivimos en el capitalismo cada vez que tiene una crisis, lo que le está pasando de fondo es que está viviendo una pérdida de la tasa de ganancia, es decir, el capital pierde efectivamente ganancia y rentabilidad, y por cómo funciona, y esto ya no es un problema ni de retórica ni de posiciones políticas, sino lo que quienes somos marxistas consideramos científicamente comprobado, la única forma que tiene el capital de recuperar ganancia y rentabilidad es, como bien se definió en la teoría, aumentando la plusvalía, es decir, aumentando la explotación sobre los trabajadores. Por eso uno dice también, al capitalismo tampoco se le puede pedir lo que no puede dar. La frase que pague el capital es una frase que resume la lucha concreta que hay que dar ahora de arrancarle más al capital de lo que está dispuesto a entregar, que es una cosa. Ahora, creer que en el capitalismo de una crisis se sale sin que lo paguen los trabajadores es imposible porque el sistema funciona basado en la explotación de los trabajadores. Por lo tanto, cada vez que hay una crisis, uno quiere decir cómo es la forma real de que económicamente los trabajadores no lo paguen. Bueno, nosotros vamos a decir, mira, en realidad es construyendo un sistema diferente, superando el capitalismo que, como ya sabrán, para nosotros es socialismo. Yo me fui lejos a una discusión más larga, pero me interesaba dejarla planteada porque también desde las organizaciones de izquierda tenemos que poner
las cosas tal cual son, si no terminamos siempre entrando en el debate que nos marcan otros. Bien, Valeria, y en ese marco, en estas definiciones, en este marco ideológico que está, nos parece es importante también siempre ubicar en la discusión de fondo, lo que vos decías, los dos decían de que hay que salir a plantearle a la gente cuáles serían las soluciones de fondo, pero bueno, llevando al terreno de lo concreto, porque la Unidad Popular estaba, como las otras fuerzas políticas, inmersa digamos, en el acelere de la campaña por las municipales. Vos, por ejemplo, sos la primera suplente en el equipo a la Intendencia de Montevideo, que lleva a Eduardo Rubio a la Intendencia precisamente por la UP, y bueno, esto alteró esa agenda política. ¿Qué priorizar en la acción concreta en este tiempo, en esa lectura política que ustedes hacen, pero por dónde va la acción política concreta, además con las limitaciones que esta situación está imponiendo, ¿no? Ustedes mencionaban este fenómeno que se ha desatado de ollas populares, pero bueno, la realidad de trabajadores que están perdiendo su trabajo. ¿Cómo actuar en lo concreto con la gente? Bueno, sí, justamente, vamos a decir, lo que decíamos al principio, ¿no? Claramente esta situación cambió un poco los planes de muchas organizaciones, entre ellas la Unidad Popular, obviamente, por la situación sanitaria. Primero, como lo que vos decís, es una cosa ya de pique, estamos confinados, ya es difícil llevar adelante algunas políticas. Pero yendo de nuevo, ¿no? a la situación material, es aún más complicada porque, vamos a decir, cuando termine esta situación, vamos a estar en peores condiciones materiales los trabajadores, ¿no? Y allí es donde me parece que tenemos que hacer un trabajo especial. Vos decías el tema de hablar con la gente y de plantear, disputar ideológicamente esta situación. Yo creo que eso es un camino que no hay que renunciar desde ya, ¿no? Claramente, digamos, las condiciones para dar esa disputa ideológica se complejizan, porque hoy en día, bueno, todo el mundo usa las redes, ¿no? Así, para trabajar los que pueden, para informarse, para estar conectado, lo que sea. Esa es un camino que nos parece que no hay que dejar de dar ciertas discusiones y, vamos a decir, seguir poniendo sobre la mesa cuestiones hasta de fondo, que son las que dan, digamos, la respuesta de por qué podemos enfrentar tal o cual dicho de tal o cual actor político, ¿no? O por qué nos parece que las medidas que plantea el PIT-CNT son insuficientes, o por qué estamos planteando que la cúpula del PIT-CNT y la dirigencia hoy en día está haciendo una política seguidista y está llamando a la conciliación de clases en vez de llamar a un programa de confrontación, ¿verdad?, con esta política. Ahora, ese es un camino, obviamente, que hay que llevarlo adelante. Después está, me parece, el estar cerca de la gente, ¿no? Es decir, muchos de nosotros mismos hemos visto nuestra situación empeorada, es decir, nosotros somos militantes, nosotros somos trabajadores, y como trabajadores podemos, digamos, saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? El resto de los trabajadores uruguayos. Obviamente, lamentablemente, hay gente que está en situación lamentable. Creo que esto que vos mencionás, el fenómeno de las ollas populares, demuestra que efectivamente algo que sucede es que la gente no está teniendo para comer. Creo que eso es lo más evidente. También, digamos, a título personal, me pasó que cuando se empezó todo este fenómeno, uno lo veía como algo, veías en las redes y además cómo se compartía, y parecía como surreal, ¿no? Era como que estábamos en otro año. Y sin embargo, el éxito que han tenido las distintas organizaciones, las distintas movidas, demuestra que lo que está pasando es que la gente no tiene para comer y que hay que multiplicar esa solidaridad. Claro, digo, después cuando uno hace el análisis, eso no quiere decir que sea responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Porque, es decir, de nosotros mismos únicamente, porque analizamos el sistema y sabemos en qué situación estamos y por qué razones estamos en esta situación. Pero ante esta, digamos, coyuntura tan compleja, me parece que hoy lo que amerita es, digamos, salir en lo que podamos, y cuando digo salir me refiero en la medida que se pueda,
Claro. sino a través de los medios que podamos a participar y a estar con la gente y a colaborar en la medida de lo que se pueda en una solución concreta y real, que como decía Federico, van a ser paliativos, porque estas ollas hoy están solucionando un problema concreto, pero lo que estaría bueno es que se conviertan en organización barrial, ¿verdad? En organizaciones barriales que puedan el día de mañana enfrentar una situación capaz que hasta más compleja que vamos a tener que enfrentar, pero que obviamente no va a ser suficiente ninguna de las medidas por sí solas, ¿no? Bien, para cerrar, Federico, con si hay algo más que ustedes quieran decir además, pero saltó esta semana en medio de todo esto, sacó o trajo al presente nuevamente el debate en torno al tema de derechos humanos el senador Guido Manini Río, ¿no? Que venía, quizá por si alguno se quería confundir, en una postura hasta a veces haciendo de oposición dentro de la coalición de gobierno, amagando con temas como UPM, oponiéndose a aspectos de la ley de urgente consideración, por ejemplo, en temas referidos a la propiedad de la tierra, pero salió este 14 de abril, en una fecha muy emblemática, con un fuerte discurso en defensa de los militares encarcelados, ¿no? Agregando o reavivando un debate en torno a este tema que, por cierto, tuvo mucha reacción desde filas del Frente Amplio. Sí, pero de vuelta, pues, valga la aclaración previa, es aberrante y condenable toda la defensa que hizo el senador Manini Ríos en esa media hora previa del Senado del 14 de abril. Eso, por supuesto que es repudiable desde el primer momento. Ahora, después caemos en esto de por qué esperábamos de Manini algo distinto, ¿no? Una cosa que en algunos temas concretos haya hecho una mini oposición a su propia coalición, y otra que en el tema militar, y teniendo en cuenta cómo él llegó hasta ahí, pudiésemos esperar una posición distinta. Yo creo que ahí es justamente donde tenemos que evitar no ser llevados al plano discursivo que los que se disputan en definitiva desde el poder, la conducción del Estado nos plantean, ¿no? Porque, a ver, tenemos por un lado, y perdón que desvíase aquí el tema un poco, pero hacia la cuestión. Tenemos por un lado el gobierno de lo que él llamaba la derecha tradicional, de la coalición multicolor, que tiene a Cabildo Abierto, que es liderado por el Partido Nacional, de quienes desde el pueblo trabajador, ¿qué podemos esperar? Que otra cosa que representen efectivamente lo más retrógrado, que representen a las clases dominantes, que desde el punto de vista de los derechos humanos sean defensores de la dictadura cívico-militar y de los torturadores. No deberíamos esperar algo distinto, deberíamos combatirlos. Ahora bien, cuando lo vamos a combatir es plegándose al Frente Amplio, justamente, que cada vez que puede va a aprovechar la oportunidad para tratar de otra vez arroparse con una posición de izquierda, de tratar de, en esta retórica entre uno y otro, ponerse al lado de los trabajadores. Y aquí quiero ir a algo más que también hace a un debate que nosotros queremos plantear, incluso a la interna de la Unidad Popular, ¿no? Obviamente fraternalmente, que tiene que ver con cuál es el rol que tiene que jugar la izquierda, cuál es el rol que tienen que jugar los partidos que nos proponemos consecuentemente defender el interés del pueblo uruguayo y de los trabajadores en particular. Es agarrando los mismos planteos del Frente Amplio y poniéndonos más radicales sobre esos mismos planteos, o es teniendo una agenda propia. Yo creo que hay una confusión y un debate que tenemos que dar y zanjar incluso a la interna nuestra, que tiene que ver con cómo nos paramos en esta coyuntura, y que nosotros creemos que, como lo hemos planteado antes, el Frente Amplio, así como la coalición multicolor es un fiel representante del capital, el Frente Amplio en una variante también lo es. Que su discurso, que sus eslóganes sean vestidos de otra forma, es una cosa, pero que en esencia, y basta mirar cómo gobernó, y también basta mirar su programa real, también es un representante de una facción del capital. Y cuando digo esto, es un representante del sistema, no tiene intereses superadores del sistema. Entonces, para profundizar más, la diferencia es que la izquierda es con ellos que se disputa la influencia y la dirección política de los trabajadores, no es con el Partido Nacional. Nosotros no disputamos con el Partido Nacional, con el Partido Nacional y su coalición peleamos. Ahora, la disputa real sobre el pueblo se da con el progresismo. Entonces, para nosotros, la cuestión pasa no por agarrar los mismos planteos que tiene el Frente Amplio sobre los derechos humanos, sobre la ley de urgente consideración, por ejemplo, que estaba y que ya va a volver,
y sobre eso ponernos nosotros un poco más a la izquierda que sobre los mismos planteos que el Frente Amplio hace, porque de fondo estamos siguiendo la agenda que no es la de los trabajadores, porque no parte de un partido que los represente. Entonces, y este es un debate que la izquierda tiene que dar, ¿no? ¿Cómo nos paramos en esta coyuntura? ¿Cuál es la agenda propia que vamos a colocar? ¿Cuáles son los reclamos propios? Hay un esbozo en la declaración de la Unidad Popular sobre la crisis concreta, justamente de plantear medidas distintas. Creemos que es más por ahí y no tanto por el lado de, bueno, ahora miren, vamos a trabajar en unidad porque ahora peleamos todos juntos y nosotros nos mostramos más consecuentes. Eso nos va a llevar a seguir la agenda de otro. Este debate nosotros planteamos darlo fraternalmente en todos lados, en la Unidad Popular y en todos lados donde podemos estar presentes, pero nos parece sí que es un debate que hay que dar, que lo resumiría en cuál es el rol de la izquierda en esta realidad. Bien, un debate o un tema muy interesante que va a marcar sin duda el desarrollo también de la actividad de la izquierda en este momento tan fermental y en lo que se venga, en lo que quede como país después de todo este capítulo de las consecuencias del coronavirus. Federico Kramerman, Valeria Sánchez, gracias por este rato, bueno, en medio de estas condiciones, pero lo importante es que sigan presentes estas ideas en la radio, en el intercambio necesario que la radio quiere ofrecer a su audiencia, y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de salir al aire. Gracias. Un abrazo, hasta pronto. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.